Hola, espero que tengan un lindo día. Hoy vamos a hablar de la conservación de 1883 y 1884 en la época del Libertador. La conservación constituyente se reunió en Quito el 11 de octubre de 1883 en medio de tensiones políticas tras la guerra civil y el derrocamiento del gobierno anterior. El doctor Pablo Herrera leyó el mensaje del gobierno provincial declarando vigente la Constitución de 1861 hasta la aprobación de una nueva. Los diputados liberales como Pedro José Arteaga, José Martínez Plácido, Eloy Alfaro, entre otros participantes más, fueron marginados inicialmente, recibiéndolos con diferencias y errores graves respecto a su importancia. En la sesión del 12 de octubre se ordenó la libertad de procesos políticos y pedidos de diputados liberales como Fernández, Valverde, Franco, Camacho, Vargas Torres, Eloy Alfaro y Moreira. Esto marcó un intento de reconciliación, aunque el diputado dominante era conservador. En las reglas iniciales se resolvió que los diputados usaran vestido negro en sesiones y se designaron escrutadores como Juan de Dios Corral, Marcos Alfaro y José Justiniano Estupiñán para la elección de autoridades. En la implicación para clases enfatizaron cómo esta asamblea consolidó el poder conservador, limitando el avance liberal comparando con constituciones previas en el año 1861 para discutir continuidades y rupturas en la historia constitucional ecuatoriana. En los debates sobre la infraestructura ecuatoriana y de la economía, el pueblo del Pailón y la conexión comerciales, hubo un tema recurrente en la discusión sobre el puente de la política en la actual Esmeraldas como alternativa de Guayaquil, criticando la centralización económica en el sur. El diputado Estupiñán argumentó sus ventajas en las distancias de 40 lenguas a Quito versus las 90 de Guayaquil, accesando para provincias norteñas y Nueva Granada, y beneficios fiscales al diversificar rentas a. En la sesión del 12 de enero, en el artículo 110, debatieron sobre un ferrocarril de Quito a Esmeraldas. El diputado Borja propuso modificaciones apoyado por Vargas Torres. Se discutió la ruta vía Malbuche, Salva entre Imbabura y Esmeraldas, destacando la falta de salidas para provincias como Imbabura y Carchi. En los argumentos claves fueron Guayaquil se veía como una revolucionaria y dominante, controlando el interior de Abril. El Pailón garantizaría tranquilidad política, desarrollando industrias y reducción de fletes. La desgracia de la publicación ecuatoriana está en haber sido hasta ahora gobernada por hombres incapaces y de ideas estrechas. En las referencias históricas se mencionará un camino abierto en el año 1806 por el barón de Carandelé desde el río Lita al Pailo, y en el año 1909 con costos de $40.000 en 1849 y 1863 la propusieron leyes para su reapertura, pero fallaron por oposiciones guayaquileñas. En, la en las implicaciones para las clases analizaron el regionalismo ecuatoriano entre sierra versus costa, usando mapas para ilustrar rutas y discutir cómo estos debates prefiguran conflictos modernos sobre puertos y equidad regional. La cita del texto: el Pailón serviría de puerto
a las provincias del norte y los abriría de camino comercialmente que les hace falta. Buenas tardes, me presento, soy Saskia Pauleta Erazo Bermeo, estudio en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres y quiero darle a conocer un tema que es muy importante sobre la Constitución Conservadora de 1884 en Ecuador. En 1884 el Ecuador tuvo una fuerte tensión política, ¿me entiendes? La Convención Nacional de ese año redactó una nueva constitución de carácter conservador, cuyo objetivo principal fue mantener el orden y la autoridad del gobierno central, frenando las reformas liberales que buscaban la participación ciudadana. Durante esas discusiones se abordaron temas fundamentales como los derechos, la ciudadanía, las elecciones, el sistema monetario, la división territorial del país. Este proceso marcó profundamente la historia de la política en Ecuador en el siglo XIX. Ciudadanía y elecciones. Uno de los puntos más debatidos fue la ciudadanía. El texto constitucional estableció que todos los ecuatorianos varones pueden ejercer el derecho a la ciudadanía, lo que en la práctica excluía a las mujeres, a los pueblos indígenas y a los afroecuatorianos. Además, las elecciones se realizaban bajo una fuerte tutela del gobierno conservador, favoreciendo a las élites del poder. En la sierra los resultados se manipulaban para excluir a los liberales, mientras que en la costa, especialmente en Guayaquil, predominaba un control político más abierto, aunque aún bajo vigilancia del Estado. El sistema electoral reflejaba claramente una sociedad jerarquizada y excluyente, donde solo una parte de la población podía participar realmente en la decisión del país. Sesión del 15 de enero, centralización del poder. El 15 de enero, en el debate del artículo 223, Eloy Alfaro y Vargas Torres propusieron una organización más descentralizada en el país, en el poder. Sin embargo, la mayoría conservadora impuso su visión. En cada provincia habría un gobernador, en cada cantón un jefe político y en cada parroquia un teniente político. Esta estructura fortalecía el poder del Ejecutivo Nacional y limitaba la autonomía local, concentrando las decisiones en Quito y deshabilitando la participación regional. Fue clara una muestra del autoritarismo conservador de la época, sistema monetario y religioso. El 1 de abril se adaptó el sistema decimal, lo que permitió crear monedas nacionales como el cóndor y el sucre. Además, se sustituyó el antiguo diezmo eclesiástico por un impuesto más moderado, buscando aliviar tensiones económicas con la iglesia. Aunque fue una medida práctica y modernizadora, el control del Estado y de la iglesia seguía siendo muy fuerte. Podemos decir que fue un avance económico, pero sin grandes cambios sociales. Ley de división territorial. El 23 de abril se promulgó la Ley de la División Territorial, que organizó el país en nuevas provincias: Car, Chimbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, además la región oriental y Galápagos. El artículo 16 destacó especialmente a Esmeraldas, conformada por cantones y parroquias, como Atacames, Muines, Río Verde, San Lorenzo y San Mateo. Esta ley permitió que Esmeraldas se consolidara como una provincia clave en el norte del país, integrándose plenamente a la nación ecuatoriana. Implicaciones sociales y de clases. La Constitución de 1884 dejó ver una clara división social de género. Solo los hombres podían ejercer la ciudadanía, dejando fuera a una gran parte de la población. Además, reforzó el fracaso del federalismo ecuatoriano, ya que el poder central continuó dominando sobre las regiones. Y a pesar de ello, para Esmeraldas, esta etapa fue importante, como reafirmó su identidad regional en su país y su papel dentro del Estado ecuatoriano. El reconocimiento. La convención cerró el 26 de abril de 1884,
Se eligió a José Justiniano Estupiñán Ferrer como miembro del Consejo del Estado y se entregaron medallas a varios generales. Sin embargo, Eloy Alfaro fue excluido del reconocimiento, reflejando marcado sesgo conservador de la época. ¿Ya? En conclusión, en resumen, la Constitución de 1884 consolidó una ideología política conservadora, centrada en el orden y la autoridad de exclusión social, aunque modernizó el sistema monetario y territorial, cerró el país el progreso liberal, preparando el escenario para el cambio de los años más tarde, lideraría Eloy Alfaro durante la Revolución Liberal de 1895. Gracias por ver este resumen histórico y espero les haya gustado.